¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente, ¿no? Uno dice, si uno comparara, digamos, el volumen que tenía la imagen de Massa, a pesar de que era cuestionado porque has tenido una trayectoria política un poco sinuosa, pero cuando asumió, allá por agosto, y que prácticamente desplazó del centro de la iniciativa política, la poca que le quedaba a Fernández, la dejó en manos de Massa, ¿no? Y como decíamos en el programa pasado, cuando uno mira cuál ha sido la performance como ministro, realmente supongo yo que él en la intimidad debe estar muy poco satisfecho con los resultados que ha obtenido, ¿no? La cuestión que ahora el ministro está básicamente concentrado en el problema de resolver el tema del sector externo. Sí. Y hace algún anuncio porque sabe que las decisiones que ha tomado últimamente el gobierno, como subir la tasa de interés, como un proceso gradual de restricción de las importaciones porque no tenemos dólares, termina pegándole al nivel de actividad. Entonces hace anuncios en la línea de decir, bueno, vamos a tratar de estimular, por ejemplo, el consumo. En realidad él habla del consumo y de la inversión, y cuando uno va a los instrumentos, bueno, es lo que vos decías, dice, bueno, vamos a acordar con los bancos que le amplíen el margen de crédito, tanto en cuotas como en pago en una sola vez, a los tenedores de tarjeta. Pero bueno, yo diría eso es, desde el punto de vista digamos, del funcionamiento de la macroeconomía, esta decisión que ha tomado es poco relevante, es poco relevante, sí. Forma parte de, puede servir para el discurso, pero no más que eso. El tema de la escasez de dólares está agravado porque, bueno, Argentina tiene en el mes de junio unos vencimientos que tiene que pagarle al Fondo Monetario. Sí. Esos vencimientos, que operan el 20 y el 21 de junio, esos vencimientos son aproximadamente 3.000 millones de dólares, aproximadamente. Lo que Argentina le está pidiendo al fondo es decir, adelánteme lo que usted me iba a dar, entonces y permítale al Banco Central, que el fondo le permita al Banco Central, utilizar, aunque sea una parte de ese desembolso, para intervenir y tratar de mantener dentro de cierta tranquilidad, digamos, el tipo de cambio, el dólar. Sí, ¿no? sí. En realidad el gobierno ha tenido idas y venidas. El fondo le dijo, usted no puede usar los dólares para intervenir. Y sin embargo lo ha hecho. Pero a su vez, hace un par de días, dejó de intervenir y entonces el contado con los dólares de la bolsa aumentó mucho el tipo de cambio implícito en ese tipo de operaciones. ¿Cuáles son las cartas que está jugando Massa? Massa, por un lado, está tratando de que el Fondo Monetario, ahí está su directora ejecutiva, Kristalina Georgieva, le adelante fondos y de ser posible no le exija los pagos. ¿Por qué? Porque los fondos que vienen del organismo internacional, buena parte de ellos se usa para pagar el crédito de facilidad extendida que firmó el gobierno en marzo del año pasado y que ha incumplido las metas, entonces va renegociándolo. Entonces, por un lado le pide al fondo y está tratando de obtener esa consideración. La información que trasciende es que el fondo haría lugar a anticipar los recursos, los desembolsos, pero aparentemente no está muy convencido de permitirle que lo use para estabilizar el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque eso está específicamente en las reglas del fondo, eso no está permitido. El fondo no debe dar asistencia para intervención del Estado en los mercados cambiarios. Pero bueno, aparentemente algo le va a permitir. Lo que pasa es que quizás lo que pretende el ministro es que todos esos recursos, una parte muy importante, pueda usarla para tranquilizar el mercado cambiario y a lo sumo el fondo le dirá que a lo mejor una parte puede usar. Esa es la discusión con el fondo. Mientras tanto va para el lado de este país que preside el presidente chino, que tiene con nosotros un acuerdo, que es el acuerdo que se conoce como el swap chino, que básicamente lo que implica es que uno puede llegar a usar esa especie de crédito
para operaciones que pueda pagar con yuanes. Ya lo usaron. Ya lo ha usado, Ya lo usaron. y lo que ahora está pidiendo es poner, digamos, en activo algo más. Incluso hay quienes sugieren que como Brasil nos estaría ayudando en las reuniones del BRICS, es decir, de ese grupo de países, para que apoyen a Argentina, a lo mejor estaría hasta dispuesto Brasil que algunas de las importaciones brasileras se puedan pagar en el contexto del swap chino, es decir, se puedan pagar en yuanes. ¿Qué es lo que muestra esto? Bueno, esto lo que muestra es que las otras estrategias que siguió el ministro para intentar recomponer la posición internacional de reserva de la Argentina claramente fracasaron. Claro. Cuando uno hoy mira que Argentina tiene, digamos, así en números muy gruesos, 33.000 millones de dólares de reserva, sabe que a eso hay que descontarle a lo mejor 13.000 millones, que son los dólares que están en el sistema financiero y que pertenecen a los ahorristas, con los cuales, digamos, ya le quedan 20, y a eso hay que restarle, porque obviamente no es neto disponible el oro, y a eso además hay que restarle algunos otros papeles que figuran como reservas, algunas letras, parte del swap chino, y entonces eso es lo que atemoriza en el sentido que muchos en la profesión, hay muchos colegas que dicen que ya está usando o a punto de usar dólares que en realidad no son del Banco Central, sino que son del sistema financiero y en última instancia de los depositantes en dólares. La pregunta entonces que viene en esto que tenemos al ministro que viaja a China mientras se sigue la negociación con el fondo, existe bastante esperanza, de acuerdo a lo que ha trascendido, de que el fondo flexibilice aún más su posición y que esto se pueda resolver y eventualmente anunciar en la segunda semana de junio. Que es muy importante que fuera allí, porque los vencimientos del 20 y 21 se podrían cubrir con el desembolso, pero bueno, una cosa es llegar al acuerdo con el staff del fondo y otra cosa es que eso debe pasar a consideración del board del fondo y eso generalmente lleva un par de semanas. De manera tal que el 12 de junio sería, o el 10 de junio, sería más o menos una fecha límite para que el fondo finalmente se expida y diga que le va a permitir a Argentina utilizar unos recursos que le va a entregar, al menos una parte, para tranquilizar el mercado de cambio. ¿Y por qué eso es importante? Porque en realidad la posición de Argentina en materia de reservas internacionales despierta muchas expectativas de que en algún momento va a haber una corrección cambiaria. Y eso hace que los agentes económicos tomen cobertura de alguna forma, dolaricen sus portafolios, los que invierten, y bueno, eso nos pone en un umbral de una situación de crisis realmente muy grave. El ministro irá a China, seguramente no hay que tomar en cuenta tanto los anuncios, como esto que decís, anuncia que las tarjetas, no hay que tomar. Vamos a entrar en una situación de que la economía va a estar en recesión, vamos a estar en recesión con una inflación muy alta, y los anuncios pueden servir por algunos días, así como se anunció hace algún tiempo atrás. Se hicieron anuncios, por ejemplo, que íbamos a acordar con Brasil un convenio por el cual íbamos a poder pagar con moneda brasilera. Sin embargo, eso no ocurrió. Es decir, se hace el anuncio, genera un pequeño impacto de 1 o 2 días, pero la situación de base, que es mirar qué es lo que está pasando con las reservas internacionales o qué es lo que está pasando con la inflación, no se termina de resolver. Seguramente mayo, en este último aspecto, va a ser un mes que le va a dar nuevamente una pésima noticia al gobierno, porque todos los que estiman estos indicadores están anticipando, como se suele decir, que mayo viene mal. Es decir, que vamos a tener un índice, una variación del índice de precios al consumidor muy alta, ¿no es cierto? Probablemente va a estar nuevamente en el territorio del 8%. Si eso es así, bueno, y ahí aparece un problema político. Todo esto es sin que haya una crisis política. Si hubiera una crisis política, la situación sería mucho más grave, Ricardo. La pregunta es, ¿cuánto necesita Argentina? Pues se habla de 14.000 millones. Bueno, Argentina ha tenido además una caída en lo que esperaba disponer masa
muy importante porque por la sequía, ¿no es cierto? Las estimaciones de la caída de la sequía van entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Pero a eso, digamos, hay que sumarle que ya había una situación de carencia en materia de reservas y entonces, digamos, disponer a lo mejor, supongamos que dispusiera de 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, por el fondo, por como fuera, y bueno, eso le va a permitir seguramente llegar de alguna manera un poco más tranquilo en el mercado cambiario a las elecciones. Va a haber un periodo crítico, Ricardo, que es una vez que se conozca el resultado de las PASO, ¿qué es lo que pasa con los agentes económicos? ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.